El emperador accidental. En los albores del Renacimiento, una era de genios y titanes, de descubrimientos que ensanchaban el mundo conocido y de fracturas que lo cambiarían para siempre, el destino de Europa se forjó en el corazón de un solo hombre. Un hombre que no estaba destinado a reinar, pero que por una serie de giros del azar y la tragedia, acumuló más poder que ningún otro monarca desde los días del emperador Carlomagno. Esta es la historia de cómo Carlos de Gante, un príncipe frágil y taciturno, se convirtió en el César Carlos V, el señor de un imperio donde el sol nunca se ponía. Gante, el corazón palpitante de Flandes. Invierno del año 1500. La noche es gélida. Un manto de escarcha cubre los tejados a dos aguas y el viento aúlla en los canales helados. Dentro de los muros de piedra del palacio de Prinsenhof, la opulencia de la corte de Borgoña desafía al frío. Cientos de velas parpadean, arrancando destellos a las joyas y los hilos de oro de los vestidos. La música llena el gran salón, mientras los nobles más poderosos de Europa danzan, absortos en sus intrigas y romances, completamente ajenos al drama que se está gestando en las entrañas mismas del palacio. Lejos del bullicio, Juana de Castilla, hija de los reyes católicos y archiduquesa de Austria, busca refugio del calor y el gentío. El embarazo de su segundo hijo ha sido complicado, y esa noche un dolor agudo y repentino la atraviesa. Confundiéndolo con una indisposición, se encierra en un frío y austero retrete. Pero no es un malestar pasajero, es el destino, abriéndose paso de forma abrupta. Sola, aferrada a dos muros de piedra, sin ayuda de médicos ni comadronas, da a luz a un niño. Un varón que nace en un lugar improbable, casi como un presagio de la vida inesperada que le aguarda. Le llamarán Carlos. La infancia de Carlos transcurre lejos del calor de sus padres. Es criado en la sofisticada corte de Malinas, un centro de cultura y poder en los Países Bajos. Su tía, Margarita de Austria, una de las mujeres más inteligentes y capaces de su tiempo, supervisa su educación. Es un niño serio, observador, de pocas palabras. Físicamente, es delgado, con el pelo rubio de los Habsburgo y, sobre todo, la mandíbula inferior prominentemente prognática, un rasgo familiar que marcará su rostro y su iconografía para siempre. Aprende a la perfección el francés, la lengua de la corte, y el flamenco, la lengua del pueblo. Pero el idioma de Castilla y Aragón, los reinos que un día serán el corazón de su poder, le es completamente ajeno. Su educación es la de un perfecto príncipe borgoñón, diseñada por su principal mentor, el ambicioso Guillermo de Croy, señor de Chievres. Se le instruyen las artes de la caballería, la caza con halcones, las justas y los torneos. Pasa horas a caballo, fortaleciendo un cuerpo que parece frágil, aprendiendo a dominar el miedo y a pensar con la rapidez que exige el combate. Le enseñan a ser un líder, un guerrero, pero la idea de un imperio universal es todavía una fantasía lejana, una posibilidad remota en la compleja genealogía europea. Mientras Carlos aprende a ser un caballero en Flandes, la muerte, sigilosa, comienza a tejer su destino en el sur. En 1504, su abuela, la legendaria Isabel la Católica, fallece, dejando el trono de Castilla en manos de su madre, Juana. El marido de esta, Felipe el Hermoso, padre de Carlos, conspira abiertamente para hacerse con el poder, marginando a su esposa. La tensión y la traición comienzan a hacer mella en el ya frágil equilibrio mental de Juana. El destino da su golpe más inesperado. Felipe el Hermoso, joven, atlético y lleno de vida, cae fulminado por una fiebre repentina tras beber agua helada después de un partido de pelota. Su muerte es un cataclismo para la reina Juana. Su dolor se transforma en una locura que pasará a la historia aferrándose al féretro de su esposo, recorriendo con el cortejo fúnebre una Castilla atónita. Con Juana incapacitada para gobernar, el trono queda en un limbo. Y su hijo Carlos, un niño de 6 años que juega en los jardines de Malinas, se convierte de la noche a la mañana en heredero de Castilla, Aragón y sus posesiones en Italia y el Nuevo Mundo. 10 años después, la muerte vuelve a llamar a la puerta. Un mensajero, exhausto y cubierto de polvo, llega a la corte de Bruselas con el sello real de Aragón.
Fernando el Católico, el astuto abuelo que había gobernado España como regente, ha muerto. En ese instante, Carlos, con apenas 16 años, se convierte en Carlos I de España. Es rey de un conglomerado de reinos que nunca ha visitado, de un pueblo cuya lengua no habla, y está rodeado por una camarilla de consejeros flamencos que ya afilan sus cuchillos, ansiosos por acceder a las legendarias riquezas de Castilla. Tras una travesía infernal por un Cantábrico embravecido, la flota real se pierde y, en lugar de desembarcar en el puerto de Santander, atraca por error en la pequeña aldea de pescadores de Tazones. El primer contacto de Carlos con su nuevo reino es un símbolo de lo que está por venir: el desconcierto, la improvisación. Los campesinos y pescadores asturianos observan con recelo a aquel joven pálido, de mandíbula extraña, y a su séquito de nobles extranjeros que visten y hablan de forma diferente. No ven a un rey, ven a un intruso. Antes de ser coronado, Carlos debe cumplir con el más doloroso de los deberes. Viaja al castillo de Tordesillas, donde su madre, la reina Juana, ha estado recluida durante años. El encuentro es desolador. Juana, vestida de luto perpetuo, apenas reconoce a su propio hijo. Vive en un mundo de sombras, prisionera de su melancolía. Carlos necesita su bendición para legitimar su poder, pero al mismo tiempo debe asegurarse de que permanezca encerrada. Es su primera gran decisión de Estado, un acto de crueldad pragmática que lo perseguirá para siempre. Las Cortes de Castilla, la asamblea que representa al reino, se reúnen en Valladolid. La atmósfera es gélida. Los procuradores castellanos, hombres orgullosos y recelosos, leen al joven rey una lista de exigencias. Debe aprender a hablar castellano, debe respetar las leyes y fueros del reino, debe dejar de nombrar a extranjeros para los altos cargos y, sobre todo, debe dejar de sacar el dinero de Castilla. Carlos, a través de un intérprete, acepta a regañadientes. Su mente, sin embargo, ya no está en España. Maximiliano I de Habsburgo, su abuelo paterno y sacro emperador romano germánico, ha muerto. El trono más prestigioso de la cristiandad está vacante. Carlos decide inmediatamente que debe ser suyo. Pero tiene un formidable rival, el rey Francisco I de Francia. Comienza una batalla diplomática y económica sin precedentes. La elección del emperador no se decidirá por derecho de sangre, sino por la capacidad de soborno. Para asegurar los votos de los 7 príncipes electores alemanes, Carlos necesita una cantidad de oro astronómica. Se pone en manos de Jacob Fugger, el banquero más poderoso de la historia, conocido como el Rico. Los impuestos recaudados en Castilla y el oro que empieza a llegar de las Indias no se invierten en el reino, sino que se utilizan como aval para préstamos colosales, que fluyen directamente a los bolsillos de los electores. El imperio se compra a crédito y la factura la pagará España. Con la necesidad acuciante de más dinero, Carlos convoca de nuevo a las Cortes, esta vez en el lejano reino de Galicia, preparándose para zarpar hacia Alemania. La indignación en Castilla estalla. Las ciudades se sienten humilladas y saqueadas. Los procuradores le ruegan que no se marche, que atienda los graves problemas de un reino que apenas conoce. Pero la ambición imperial de Carlos es sorda a sus súplicas. Consigue el dinero y da la espalda a las advertencias. El sol se pone sobre el Atlántico mientras Carlos embarca. Desde la cubierta, observa cómo la costa de España se desvanece en el horizonte. Deja atrás un reino que es un polvorín a punto de estallar. A sus espaldas, en ciudades como Toledo y Segovia, el fuego de la revuelta ya ha prendido. El pueblo, harto de un rey ausente y de sus consejeros corruptos, se está levantando en armas. Es una apuesta de todo o nada: el trono de España por la corona del imperio. El oro de los Fugger ha hecho su trabajo. En la antigua capital de Carlomagno, Aquisgrán, Carlos es coronado rey de romanos, el título que lo designa como futuro emperador. A sus 20 años, su poder es inmenso, casi irreal. Gobierna un mosaico de territorios que abarca desde Viena hasta el Perú, desde Sicilia hasta los Países Bajos. Es el hombre más poderoso de la tierra. Pero su triunfo tiene un sabor amargo, pues sabe que la verdadera prueba le espera en otro lugar.
Mientras Carlos celebra en Alemania, España arde. La guerra de las comunidades ha estallado con una furia incontenible. Liderados por figuras como Juan de Padilla, los rebeldes, conocidos como comuneros, exigen un gobierno más justo y el fin del expolio al que se sienten sometidos. La rebelión se extiende como la pólvora por el corazón de Castilla, convirtiéndose en una verdadera revolución que desafía la autoridad misma del rey. Y mientras la guerra civil devora sus reinos hispánicos, una amenaza de naturaleza completamente diferente, una tormenta espiritual que cambiará la faz del mundo, emerge en el corazón de su recién adquirido imperio. Un oscuro monje agustino, un teólogo brillante y atormentado llamado Martín Lutero, ha desafiado públicamente la autoridad del Papa y los dogmas de la Iglesia de Roma. Sus ideas, difundidas a una velocidad asombrosa gracias a la imprenta, están prendiendo en toda Alemania. Carlos convoca a Lutero a la Dieta Imperial, la Asamblea de los Príncipes del Imperio, en la ciudad de Worms. Es un enfrentamiento que marcará la historia. A un lado, el joven emperador, sentado en su trono, símbolo de todo el poder terrenal y defensor de la unidad de la fe. Al otro, de pie y solo, el monje hereje. Carlos le exige que se retracte de sus escritos. La respuesta de Lutero resuena en la sala y en los siglos venideros. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. En ese instante, en el rostro impasible del joven Carlos, se dibuja una mueca de gravedad absoluta. Comprende que este no es solo un teólogo rebelde, es el comienzo de una fractura que puede destruir la propia idea de cristiandad. Su sueño imperial, la Universitas Cristiana, una Europa unida bajo un solo emperador y una sola fe, está siendo amenazada en sus mismos cimientos. El peso del mundo, con todos sus conflictos, acaba de caer sobre sus hombros de 21 años. Mientras el cisma religioso se abre en Alemania, a miles de kilómetros, bajo la lluvia incesante de un amanecer castellano, los ejércitos realistas, comandados por la alta nobleza, arrinconan a las desorganizadas tropas comuneras en los campos de Villalar. La batalla es una masacre. La rebelión es ahogada en sangre. Al día siguiente, sus líderes son decapitados. El rey ausente ha ganado su primera guerra civil aplastando las libertades de las ciudades que osaron desafiarle. Pero al imponer su autoridad por la fuerza, ha abierto una herida profunda en el corazón de su reino más importante. Acaba de descubrir el verdadero precio del imperio, una soledad implacable y la certeza de que para mantenerlo unido se verá obligado a luchar, contra todo y contra todos.